buenas tardes. Damos inicio con la sesión pública de resolución de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convocada para esta fecha. Señor secretario, constar la presencia de la magistrada y los magistrados que integramos este pleno, por lo tanto podemos sesionar válidamente con los asuntos listados para la sesión del día de hoy. Si están de acuerdo con la lista que se propone, magistrada, magistrado, por favor, en votación económica, sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Secretaria Marta Leticia Mercado Ramírez, de cuenta, por favor, con los proyectos que pone a consideración de este pleno el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Buenas tardes. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el procedimiento especial sancionador de órgano central número 1 de este año, sustanciado con motivo del procedimiento oficioso iniciado por la transmisión de 21 impactos de materiales de partidos políticos en periodo de veda electoral en 6 emisoras que pertenecen a las concesionarias Televisión Azteca y Televimex, mismas que cubrieron los procesos electorales extraordinarios celebrados con motivo de las respectivas nulidades de elección en el 01 Distrito Electoral Federal en Aguascalientes, en el municipio de Tapilula, Chiapas, así como en el municipio de Huimilpan, Querétaro. Una vez acreditadas las transmisiones de los promocionales de partidos políticos y las pautas notificadas a las concesionarias, en el proyecto se propone tener por inexistente la conducta denunciada conforme a los siguientes razonamientos. Por lo que se refiere a Televimex, se propone no considerarla responsable atendiendo a que adujo que la transmisión de los promocionales denunciados se debió a un error de captura del operador que lo imposibilitó para cumplir con lo ordenado mediante las pautas de transmisión sin estar controvertido en autos. Por lo que no hubo dolo de la concesionaria para incumplir la ley, lo que se evidencia en que solo se transmitieron 5 promocionales entre las 6 horas con 24 minutos y las 6 horas con 26 minutos del 3 de diciembre de 2015. Por lo que se refiere a la concesionaria Televisión Azteca, también se propone no considerarla responsable porque manifestó, sin estar controvertido en autos, razones técnicas operativas por las que no pudo transmitir únicamente material de autoridades electorales en el periodo de veda electoral, pues señaló que se debió a un error de los sistemas de bloqueo y a un problema de comunicación entre los técnicos que no les permitió clasificar el bloqueo. En consecuencia, en el proyecto se propone no considerar responsables a Televimex y a Televisión Azteca de la infracción atribuida por la transmisión y difusión de promocionales de partidos políticos en el periodo de veda electoral en los estados de Aguascalientes, Chiapas, Querétaro, que celebraban procesos electorales extraordinarios. En ese sentido, se propone tener por inexistentes las conductas denunciadas. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, Marta. Esta consideración de este pleno, el proyecto de la cuenta. Si no hay intervenciones, tome la votación, por favor. ¿Cómo lo instruye, magistrado presidente? Magistrada Gabriela Villafuerte Cuello. De acuerdo con el proyecto, Alex. Gracias, magistrada. Magistrado ponente Felipe de la Mata Pizaña. Por favor. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Clicerio Cuello Garcés. Los mismos términos. Gracias, magistrado. Presidente, el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En virtud de lo anterior, en el procedimiento especial sancionador de órgano central 1 de este año se resuelve único. Es inexistente la conducta atribuida a las concesionarias de Televisión Azteca y Televimex, ambas sociedades anónimas de capital variable, por las razones expresadas en la presente ejecutoria. Secretaria Imelda Guadalupe García Sánchez, de cuenta, por favor, con los proyectos que pone a consideración de este pleno la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello. Adelante, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador de órgano local 1 de 2016, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Partido Acción Nacional y Jorge Luis Preciado Rodríguez, por la supuesta realización de actos anticipados de campaña consistente en pinta de bardas y la colocación de lonas con propaganda electoral alusiva a ese partido político y su actual candidato a gobernador de forma previa al inicio de la campaña, específicamente durante la intercampaña. El contexto de la etapa de intercampaña denunciada se actualiza en el desarrollo del proceso electoral extraordinario del Estado de Colima. En el proyecto se propone que al acreditarse la pinta de 2 bardas con propaganda de contenido electoral en las ciudades de Tecomán y Villa de Álvarez, Colima, mediante actas circunstanciadas de 5 de diciembre de 2015, esto es, en la etapa de intercampaña, implicó la presentación de una oferta política, el posicionamiento de un candidato frente al electorado y la orientación o inducción del voto en la ciudadanía en forma previa a los plazos legales para ello,
lo que puso en riesgo el principio de equidad en la contienda y, en consecuencia, actualiza la hipótesis normativa relativa a la comisión de actos anticipados de campaña. Cabe precisar que la defensa, al momento de comparecer al procedimiento, manifestó que la propaganda encontrada y certificada por la Autoridad Administrativa Electoral fue pintada por sus militantes y correspondía a la campaña del proceso electoral ordinario, no del extraordinario. Al respecto, se considera declarar ineficaz la defensa propuesta por los involucrados, habida cuenta que la controversia, como se expuso, estriba en definir si la propaganda denunciada y encontrada el 5 de diciembre de 2015, esto es, en la etapa de intercampaña, actualiza o no actos anticipados de campaña en el contexto del proceso electoral extraordinario para la elección de gobernador que está en curso en Colima. En ese sentido, en el proyecto se considera que el principio de equidad debe ser observado en las distintas etapas o fases que integran el proceso electoral, esto es, durante todo el proceso comicial. Bajo este panorama, se concluye que, ya sea propaganda del proceso electoral ordinario o no, circunstancia que, dadas las particularidades del caso, deviene irrelevante, porque lo trascendente es su contenido y fin, así como el contexto fáctico y temporal en que se encontró, lo cierto es que justo porque hay un llamado al voto a favor del actual candidato a gobernador en el proceso electoral extraordinario, actualizó un acto anticipado de campaña, puesto que se le posiciona de forma previa a la etapa de campaña de frente al electorado, con lo cual se puso en riesgo el principio de equidad al difundirse propaganda electoral en una temporalidad no permitida. De tal forma, con independencia que la parte involucrada acredite o no la situación fáctica relativa a que las bardas fueron pintadas en el proceso electoral ordinario y que su permanencia en el proceso extraordinario obedezca a la omisión de su retiro, en nada varía la consideración propuesta en cuanto a que la propaganda implicó un llamado al voto por el candidato del proceso electoral extraordinario, lo que trajo como consecuencia un posicionamiento anticipado a la etapa de campaña del propio proceso electoral extraordinario. Al considerarse acreditada la existencia de la infracción atribuida al partido político y su actual candidato a gobernador de Colima, consistente en la comisión de actos anticipados de campaña en el proceso electoral extraordinario, se propone calificar la conducta de leve e imponerles como sanción amonestación pública. Es la cuenta, señora magistrado. Muchas gracias, Imelda. Está a consideración de este pleno el proyecto de la cuenta. Magistrada Gabriela Villafuerte Cuello, ponente del asunto. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, el tema es interesante, implica generar algunos criterios de frente a situaciones extraordinarias en las que nos pone los procesos electorales extraordinarios con motivo de las decisiones que toma la Sala Superior en relación a la legalidad, o bueno, en este caso, el proceso electoral ordinario. El antecedente inmediato que tenemos en este asunto es como antecedente, como un hecho, un acontecimiento, es la nulidad decretada del proceso electoral ordinario para la elección de gobernador. La particularidad de este asunto es el hallazgo o la difusión. Realmente a mí me parece que eso no sería como se da en la cuenta, Imelda nos acaba de platicar en la cuenta, no sería lo importante, sino el hecho que haya propaganda en una época o en una temporalidad no permitida, propaganda con contenido que llame implícita o explícitamente al voto. En principio, tenemos una obligación a nivel en la Ley General y en la Ley de Colima, en el artículo 176, establece la obligación de los partidos políticos de retirar dentro de los 15 días siguientes al de la jornada electoral toda la propaganda que exista con motivo del proceso electoral ordinario. Esto puede tener infinitas razones, entre ellas, pues, las más importantes es, me parece a mí, el cuidado del medio ambiente, indiscutiblemente, el eliminar
ya toda la saturación que tuvieron los ciudadanos con motivo de un proceso electoral en un proceso electoral ordinario, pero con una particularidad esencial, que eso es lo que el criterio que aborda esta propuesta. Cuando tenemos un proceso electoral extraordinario, la situación es diferente, la situación cambia. ¿Por qué es necesario que se elimine toda la campaña, toda la propaganda electoral con contenido precisamente electoral? Porque la propaganda política es una cuestión de propaganda que manda ideas, ideología, posicionamientos generales del partido, pero la propaganda electoral sí tiene como finalidad el poner a alguna persona, a algún candidato como la opción política a ocupar determinado puesto de elección popular. Entonces, me parece a mí que es importante definirlo de una situación extraordinaria porque se analiza la propaganda a la luz de un acto anticipado de campaña. Por supuesto, el partido político, el Partido Acción Nacional, su defensa es, y es válida la defensa, lo debo de decir, la defensa es válida. El partido dice es propaganda de mi candidato de la elección ordinaria, y lo prueba o lo pretende probar con una calcomanía del eslogan o el lema anterior con el lema actual. Nada más que tenemos una particularidad primero. El candidato a gobernador es el mismo. El llamado al voto que se hace en la propaganda que se encontró, ya haya sido puesta del ordinario o sea del extraordinario, realmente lo importante de la propaganda es que la propaganda tiene un llamado, me parece a mí, claro al voto, de acuerdo a su contenido. Tiene el emblema del partido, el eslogan, alégrate, ya se van, Jorge Luis, mi gobernador. La frase en Colima, claro que podemos, y las siglas del partido, las iniciales del candidato. Entonces, esta situación obligó, me parece a mí, a analizar este contexto fáctico especial, el que se despunta en analizarlo a la luz de un acto anticipado de campaña. La denuncia fue por 21 bardas, 2 lonas, conforme a la certificación de oficialía electoral. Se encontraron efectivamente 2 bardas con este tipo de propaganda en una temporalidad prohibida. ¿Por qué? Porque estábamos en plena intercampaña. Las bardas se encontraron el 5 de diciembre, estábamos en una fase del proceso electoral extraordinario en donde los partidos políticos podían difundir propaganda, pero propaganda genérica, de la conocida como propaganda política. Entonces, esta situación extraordinaria hace, y eso es lo que nos plantea el partido político, y eso es lo que nos pide, que vayamos más allá, que analicemos el asunto no solo como una denuncia de una violación formal, al margen que se haya podido o no cometer. No denunció el Partido Revolucionario Institucional la falta de retiro oportuno dentro de los 15 días, que esto hubiera tenido que ser a finales de junio del año 2015, sino que esa propaganda estaba dentro del proceso electoral extraordinario con un llamado claro al voto para su candidato, que pues es el mismo candidato, y quería que se analizara bajo esa óptica. El requerimiento, la exigencia para el órgano jurisdiccional, me parece a mí que eso es lo que tenemos que ver. Además de verificar o de poder tener eso como parámetro, la violación o no al artículo 176 por un no retiro oportuno, que lo tengo también, eso no se denuncia. La única denuncia es por acto anticipado de campaña.
Entonces, creo yo que lo que se tiene que analizar es la temporalidad, el contenido, la finalidad de la propaganda, las particularidades esenciales, la coyuntura que se da del proceso electoral extraordinario, y a partir de ello a poner y hacer una propuesta. Y ese es el sentido de la propuesta. Creo yo que la ciudadanía en Colima tenía derecho, se merecía que después de la finalización del proceso electoral ordinario se limpiara la ciudad se preparara para un renovado proceso electoral. El proceso electoral extraordinario, al menos las leyes o la orientación es que se deben de respetar absolutamente todos los principios del proceso electoral, entre ellos pues el de la equidad, por supuesto, los candidatos no deben adelantarse en ningún momento, pero a mí me parece la parte más importante de esto, el privilegio, la defensa y el cuidado que debemos de tener en nuestras determinaciones también. Me parece a mí que la ciudadanía es la que, además de los contendientes, la ciudadanía es la que al final debe de tener la necesidad de tener un proceso electoral nuevo, el proceso electoral renovado, el proceso electoral que empezó el 11 de noviembre del 2015, conforme al acuerdo del Instituto Nacional Electoral. Entonces, creo yo que se tenían que respetar absolutamente todas las fases del proceso electoral extraordinario, que la propaganda en cada una de ellas, porque vuelve a tener fase de precampaña, fase de intercampaña, fase de campaña, que es la que estamos en este momento, que termina el próximo 13 de enero. Entonces, creo yo que los partidos políticos están llamados o estuvieron llamados en el momento de la definición de la elección, de la nulidad de la elección, a de verdad retirar toda su campaña, limpiar el estado de propaganda, preparar a la ciudadanía a este nuevo proceso electoral extraordinario, darles la oportunidad, si se me permite comparar, es una situación diferente. Tenemos un periodo de reflexión que se da en un proceso electoral ordinario 3 días antes de la jornada. Si se me permite hacer una pequeña comparación, creo yo que es necesario, de frente a un proceso electoral extraordinario con fases y tiempos, temporalidades específicas, creo yo que la ciudadanía también se tiene que preparar para eso. Los partidos políticos, los candidatos, sobre todo si son los mismos, creo yo que esto es muy importante. Si no hubiera sido el mismo candidato, probablemente el proyecto vendría en otro sentido, pero eran los mismos candidatos, en este caso también. Entonces, creo yo que la ciudadanía necesitaba o necesita el respeto por parte de los partidos políticos, de los candidatos, a dejarlas reflexionar, preparar a la ciudadanía para una situación distinta, una situación extraordinaria derivada de la nulidad, y prepararla para el nuevo proceso electoral. Y entre esos aspectos, entre muchos otros, es dejarla libre de propaganda electoral cuando la propaganda no debe de estar difundida. Entonces, la situación que fuera propaganda del proceso electoral ordinario, que sea del extraordinario, es una cuestión que desde mi punto de vista deviene irrelevante. Lo importante es el contenido, el mensaje. ¿Hay o no llamado al voto a favor de un candidato? Sí, es el mismo candidato. Sí, estamos en una temporalidad en donde no debe de haber propaganda electoral. Sí, entonces estamos de frente a un acto anticipado de campaña. Esa sería la propuesta. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Si no hay más intervenciones, señor secretario, tome la votación, por Con favor. gusto, presidente. Magistrada ponente Gabriela Villafuerte Coello. Es mi propuesta, Gracias, Alex. magistrada. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Por favor. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Clicerio Coello Garcés. Los mismos términos. Gracias, magistrado. Presidente, el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador de órgano local 1 de este año se resuelve. Primero, se acredita la existencia de la infracción atribuida al Partido Acción Nacional y su actual candidato a gobernador de Colima,
Jorge Luis Preciado Rodríguez, consistente en la comisión de actos anticipados de campaña en el proceso electoral extraordinario. Segundo, se impone al referido partido político y a su actual candidato a gobernador de Colima sancionados en los procedimientos especiales sancionadores que ha resuelto esta sala especializada. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para la sesión del día de hoy, siendo la 1:04 p.m, se da por concluida. Muchas gracias.